Y está bien que así sea. Está bien que así sea porque si no, lo voy a decir filosóficamente porque tengo cosas que hacer, pero quisiera regalarles esta idea que me parece muy importante que la debatamos, ¿no? Nosotros en la filosofía tenemos verdades absolutas, que son los principios de la lógica y las evidencias empíricas que conocemos por los sentidos. Si yo niego que la madera es una materia, si niego que el agua es mojada, si niego que la sal es salada o que el sol calienta, bueno, estoy en contra de verdades absolutas de la percepción que tenemos nosotros de la realidad, que bajo una física clásica son de esa manera. Y si yo niego los principios de la razón, los principios de la lógica, también estoy negando verdades absolutas. Ahora, hay cuestiones opinables también, qué sé yo. Por ejemplo, ¿qué es mejor, River o Boca? Bueno, esa no es una verdad absoluta en ese sentido. Pero hay cuestiones que no son opinables, que son absolutas. En la religión, si no existe una autoridad por encima del sujeto que fija una verdad absoluta, si no hay una autoridad por fuera del sujeto, atención a esto, ¿no? Si no hay un magisterio que esté fuera del sujeto y que tenga el poder de fijar una verdad absoluta, entonces no habrían verdades absolutas. Solo hay verdades absolutas en una religión si hay un magisterio con un poder absoluto para fijar verdades absolutas. Ahora, si nosotros en una religión no tenemos un magisterio con poder absoluto, entonces no habrían verdades absolutas y todas las verdades serían relativas a la interpretación que haga el sujeto que lee la Biblia de esas verdades. Entonces, cierro con mi razonamiento. La única verdad de que en una religión, porque las verdades de la razón parten de lo que nosotros conocemos por los sentidos, pero las verdades de la fe dependen de la autoridad. Esto es una verdad que lo puede aceptar cualquier teólogo. Las verdades de la religión dependen de la autoridad. ¿O acaso cómo yo sé que Yahvé abrió el Mar Rojo, sino porque creo en la autoridad de los testigos que vieron ese acontecimiento y lo dejaron por escrito, que es el pueblo judío, las 12 tribus de Israel? ¿Cómo sabría yo que Jesucristo caminó por los mares, por el agua, si no creyera en la autoridad de aquellos que fueron testigos de ese acontecimiento y que lo transmitieron oralmente y lo dejaron por escrito? O que él resucitó de entre los muertos. Entonces, dice Santo Tomás en el capítulo 6 de la Suma contra los Gentiles, las verdades de razón parten de la evidencia lógica de los sentidos, pero las verdades de la religión parten de la autoridad. Ahora, si las verdades de la religión parten de la autoridad, pero en nuestra religión no hay una autoridad absoluta, ¿podríamos tener verdades absolutas? No. Filosóficamente, yo respondo que no, que no podría yo tener verdades absolutas si no hay una autoridad absoluta que da testimonio de esa verdad. Entonces, por eso yo siempre dije y siempre voy a decir, y yo sigo siendo protestante, pero lo digo, y Luis, vos ya sabés que yo siempre enseño esto, que existe una sola religión cristiana en el planeta, que es la religión católica. Nosotros los protestantes no somos una religión cristiana, somos un movimiento teológico, un movimiento académico y especulativo acerca de la fe cristiana, pero no somos una religión cristiana. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis,
la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Ahora, yo tengo una pregunta, porque, a ver, yo te entiendo, de hecho, a ver, yo tuve mis cuestiones antes de hacerme católico, y de alguna manera este punto fue lo que terminó pesando en mí. O sea, me cansé de buscar, te soy sincero, me cansé de buscar. Me cansé de buscar y dije, ¿sabes qué? No busco más. O sea, busqué, me cansé de buscar y dije, quiero una paz para mi conciencia, ¿no? Quiero una paz. Porque acá hay un tema, ¿no? En el protestantismo, o sea, no niegan una autoridad relativa de la iglesia. Digo relativa porque... Es relativa. Es relativa. La autoridad es relativa. No niegan esa autoridad relativa. No. Pero ¿qué pasa? El laico, al final y al cabo, en el laico recae al final... La última palabra. La última palabra. El laico es el que se vuelve el árbitro. Porque sí. ¿Cómo sabe que la iglesia está predicando la verdad? Ahí está. Es que si vos sos protestante y querés hablar de la verdad absoluta, alguien tiene que tener la autoridad absoluta. Si no la tiene el magisterio, la tenés que tener vos. ¿Me entendés? Entonces yo, que soy la autoridad absoluta y última de la religión, yo, Jonathan Ramos, digo que la verdad absoluta es esta interpretación de la Biblia. Entonces yo soy el que está fijando el dogma. O sea, en la religión, en lo que significa tener en la cabeza una religión, la religión está basada en la autoridad. Esto no es solo del catolicismo, esto es de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo están basadas en la autoridad. No existe una religión sin autoridad. Lo que sucede con la modernidad y el protestantismo, que han surgido al calor de una crítica de la autoridad, de una negación de la autoridad, de una negación de las jerarquías. Entonces, al haber negado las jerarquías, queda el sujeto como el último reducto de la fe, como la última garantía de la autoridad de la fe. Y es por eso que vos podés ser protestante y apoyar el aborto y la ideología de género. Incluso la Iglesia Metodista en Córdoba ha traducido una Biblia a su placer, donde la homosexualidad en esa Biblia no es pecado. O sea, tradujeron una Biblia donde los versículos que condenan el pecado ya no existen. Ok. Mira vos. Entonces, claro, pero esto que hacen los protestantes, algunos protestantes, para no generalizar, ¿no? Esto que hacen algunos protestantes, ¿está en contra de las puertas que abrieron los reformados? ¿O es un resultado de las puertas que abrieron los reformados? Es un resultado. Bueno. Es un resultado. Ahora el laico se convirtió en sacerdote y el sacerdote se convirtió en laico. El laico se convirtió en el último intérprete y en la última autoridad de la escritura. Pero es que a mí me pasaba esto, mirá, y te soy honesto. Yo me dediqué mucho tiempo al estudio, ¿no? Una formación teológica, ¿no? Pero mi autoridad como pastor era básicamente en cuanto a materia de doctrina. A ver, al laico al final no le interesa cuánto tiempo yo me perdí en las páginas de la Biblia y en los estudios de la hermenéutica, de la exégesis, del griego o el latín. No les importa. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, aún teniendo un mes como laico, de bautizado, ellos van a decir si yo lo que estoy enseñando es correcto o no. Sin tener la preparación, sin haberse tomado el tiempo que de repente yo me tomé.
Ahora, yo hago esta pregunta. Si yo, habiendo estudiado, no puedo comprender la verdad y no puedo dar garantía de lo que yo estoy sosteniendo como una verdad absoluta, y un laico sin formación tiene más autoridad que yo y puede decirme que yo estoy equivocado, aquí es donde yo sinceramente, te soy honesto, Jonathan, caemos en un relativismo absurdo, ¿eh? Y sí, es que sí, Luis, sí, yo no te puedo negar eso. No te lo puedo negar. Esto es así. Por eso yo lo dije ya hace tiempo, que lo dije en mi canal, la única religión cristiana es la católica. En el protestantismo no hay una religión, porque yo entiendo lo que es una religión. O sea, imagínate esto. Yo te digo a vos que Thor llegó a la tierra y con su rayo abrió y separó los mares. ¿Por qué vos no me crees, Luis? Bueno, porque no ¿Me crees o no? No te creo. ¿Pero por qué no me crees? Porque no me das autoridad. Exacto. Porque no reconoces autoridad en mí. Si vos reconocieras que yo fui testigo de eso, y yo por mis milagros, y yo por mi vida, por los santos de mi iglesia, por la calidad moral de mis predicaciones y de los fieles que pertenecen a mi movimiento, y por los milagros que yo hice en mi iglesia, y por la continuidad histórica que tiene ese testimonio de mi iglesia, yo gano autoridad ante vos. Sería mucho más fácil para vos creerme a que si yo simplemente dijese esto es así porque yo lo digo. Entonces una religión está acompañada primero de una tradición que transmite lo que han visto los testigos. No existe una religión si no hay testigos que han visto aquello que sucedió. Por eso las 12 tribus de Israel dicen en Isaías 18:9, vosotros sois mis testigos, porque los judíos vieron los milagros de Yahvé en el Antiguo Testamento, y los judíos son testigos de lo que hizo Yahvé en el Antiguo Testamento, y tienen esa autoridad de haber visto lo que hizo Yahvé. Y con sus milagros y sus profetas y sus mártires, han podido sembrar con su sangre. De hecho, la palabra testimonio viene de hermartureo, que significa dar testimonio con la sangre de las verdades que han visto. Y por eso nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Si yo negase la autoridad del pueblo judío, ¿podría creer en el Antiguo Testamento? No podría creer en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento depende de la autoridad de los profetas y del pueblo judío del Antiguo Testamento. Ahora, yo podría creer en la autoridad del Nuevo Testamento si no creo en la autoridad de los apóstoles, que son los que vieron a Jesús resucitado. No podría. Es que ahí está el problema. Mira, yo siempre que discuto sobre estos temas, ¿no? Sobre la autoridad y todo eso, yo siempre me hago esta pregunta y esta cuestión, ¿no? ¿Cómo me puede dar garantía un protestante de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios sin acudir a la tradición de la iglesia y a la autoridad de la iglesia? No se puede. Ahora, yo sé que en el mundo protestante hay un serio problema con el tema de la crítica textual, ¿verdad? Están que ponen y que sacan pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a suponer, el final largo de Marcos, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Quién decide, quién determina de forma objetiva que esos versículos son palabra de Dios? Yo sé que un evangélico en última instancia me podría decir, mira, Luis, de última, esos pasajes no cambian la esencia del evangelio. Si está el final largo, no está el final largo de Marcos, la palabra de Dios, el evangelio, la esencia del evangelio se va a mantener. Sí, está todo bien con eso. Pero Marcos 16, 10 al 20, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Quién decide en el protestantismo si eso es palabra de Dios? Eso es lo que yo me pregunto. Sinceramente, digo, ¿quién me dice a mí que esos versículos son realmente palabra de Dios? Tiene que haber, para que haya fe cristiana y religión cristiana, tiene que haber un suceso extraordinario acontecido por un milagro de Dios,
tiene que haber un testigo que ha visto ese milagro tiene que ser transmitido históricamente, eso es la tradición, viene de tradere, transmitir, tradición, y esa tradición tiene que estar transmitida por un magisterio, por una autoridad que conserva con su autoridad infalible esa verdad infalible. Ahora, si yo no tengo autoridad, no tengo tradición. Y si no tengo tradición, ¿cómo sé yo que mi fe se conserva? Sí, por eso el cristianismo no es una religión del libro, es una religión de la palabra.